Indudablemente que uno de los aspectos más controversiales que el público tiene acceso en el tema de los encuentros con objetos voladores no identificados es precisamente el contacto con sus eventuales tripulantes, es decir, ¿cómo llamarlos, Rosmarie? Los contactados. Los contactados, ¿correcto? Así es. Hubo un caso muy famoso al respecto, es el caso Adamski. Así es. Jorge Adamski es el primer contactado moderno, ¿no?, del año 1946. Ahora, este fenómeno se presume ha ocurrido desde siempre, desde la antigüedad, solo que en la antigüedad le llamaban iluminados, profetas y qué sé yo. Ahora se utiliza un término moderno y el caso de Adamski es muy interesante porque él comenzó vendiendo hot dogs en el Monte Palomar y resultó que al último ha sido enterrado en Arlington, ¿no?, en el cementerio de héroes nacionales, porque acá tenemos, por ejemplo, una filmación de él, de los ovnis que él tomó con esa camarita, porque lo interesante de su caso es que además podía filmar, tomaba fotos. Esto parece una maqueta, podría ser una maqueta en forma de un cartón que es llevada frente a una... Los videos que ha tomado Adamski han sido analizados rigurosamente y, como les digo, lo interesante de su caso es que además contribuyó para dar información tecnológica a la NASA, es decir, los extraterrestres le comunicaban a él una serie de datos científicos y él lo daba a la NASA, y es presumible que esta sea la razón por la cual ahora está enterrado en el cementerio de héroes nacionales. Supuestamente él tuvo contacto, lo que se llama un contacto del tercer tipo. Del tercer y cuarto tipo. ¿Cuál es la diferencia entre el tercer y cuarto tipo? En el contacto tercer tipo uno ve salir a las personas de los ovnis, ¿no? Pero en el cuarto tipo uno establece comunicación con ellos, ¿no?, intercambio de información. Estamos acompañados también esta noche de Ricardo González, un compatriota nuestro que ha tenido la oportunidad precisamente de contactarse con seres de otros mundos. Ricardo, buenas noches, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Abraham. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia en este campo. Bueno, todo se inició en el verano de 1988, en aquel entonces tenía 14 años. Y precisamente ese avistamiento en el año 88, que marcó de alguna manera mi vida, ocurrió a plena luz del día en el distrito San Miguel, donde curiosamente años más tarde se registró esta oleada de avistamientos ovni en Perú. 5 años más tarde de este avistamiento, que tuve la oportunidad de observar y que sabía muy bien que no se trataba de ningún avión ni ningún helicóptero. ¿Qué cosa viste? Vi un objeto con forma de una gota de agua, lo podría describir así. Se movía silenciosamente en dirección al mar y emitía una luminosidad tenue, pero lo suficiente contundente como para poder apreciarlo. Lo curioso de todo esto es que 5 años más tarde ya no solo eran presuntos avistamientos de ovnis, sino que empezaba a escuchar voces que me hablaban. Yo sé muy bien que hay una línea muy delgada entre la imaginación y la realidad y que es muy difícil aceptar todo esto, pero yo le pedí a la supuesta voz, aparentemente procedencia extraterrestre, que me diera una comprobación de que esto era verdad. Pero detállanos primeramente cómo eran estas voces que escuchabas, en qué momentos o en qué circunstancias las escuchabas. Generalmente cuando me hallaba como reflexionando, yo recuerdo que una de las primeras veces era cuando regresaba del instituto donde estudiaba marketing y estaba revisando mis apuntes de estadística, cualquier otra cosa, y escuchaba voces que me decían que no tuviera miedo, que eran seres de procedencia extraterrestre, que venían con buenas intenciones y que iban a empezar a contactar conmigo de una forma más directa. Yo pensé de que se me estaba, no sé, nublando la cabeza con todo esto, y le pedí a estos seres que me dieran una comprobación. Recuerdo que el año 93, a todo esto había pasado un proceso, me dieron la oportunidad de que subiera a la azotea de la casa. En aquel entonces vivía en Orrántia del Mar. Subí a la azotea, no subí solo, estuve acompañado de mis hermanos, y una luz que permanecía estática, una luminosidad de un color rojo y concentrada, que inicialmente pensé que podía tratarse de una antena, se acercó hasta formar una especie de banana brillante, toda roja, y se detuvo muy cerca a la casa. Mucha gente, muchos vecinos en el distrito apreciaron esta observación. Y nuevamente escuché las voces que me decían que no tuviera miedo, de que eran seres procedentes de Ganímedes, la luna de Júpiter, una vida que no es propia ahí, sino que es artificial. Ellos son colonos de lo que nosotros denominamos constelación de Orión, ¿ya? Y que iban a tener contactos más directos conmigo, con otras personas que ya venían contactando desde hace bastantes años. ¿Quieres decir que estas formas de vida están actualmente ocupando Ganímedes? Así es. Hay que tener en cuenta ¿Tú sabes que las sondas enviadas por la NASA han fotografiado íntegramente Ganímedes y no se ha visto ninguna evidencia física
de formas de vida. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues aparentemente es así, sin embargo tenemos en cuenta que hay todo un encubrimiento de información. Y por otro lado, recientes estudios revelados ahora en la ex Unión Soviética por un científico demuestran que algunos satélites de Júpiter como Io, Calisto, Europa, entre otros, poseen estructuras como de domos o iglús y algunos canales de muchos kilómetros de longitud. Hay que tener en cuenta que también algunos estudios científicos de la NASA han demostrado de que Ganímedes tiene un comportamiento más de planeta que satélite por la magnetósfera que lo está rodeando. Y esto tiene una confirmación muy importante. No responde esto a mi pregunta o a mi comentario. Toda la superficie de Ganímedes ha sido repetidamente fotografiada. Hace 2 días, el viernes, han sido reveladas imágenes de la sonda Galileo sobre esta luna que mencionas, Io, y en ningún caso, te repito, en ningún caso hay formas de ciudades o estructuras que hayan sido aparentemente manufacturadas por seres inteligentes. Yo me preguntaría si es que la NASA observara estructuras extraterrestres en Ganímedes, si es que lo diera a conocer a la opinión pública abiertamente. Cuando Neil Armstrong estuvo en la Luna en el año 69, no imaginó que 30 años más tarde se iba a hablar de hielo en uno de sus polos. Yo creo que poco a poco se va a ir liberando información que nos va a demostrar que no estamos solos, y aunque parezca jalado los cabellos, dentro de nuestro sistema solar hay presencia extraterrestre, como lo ha habido en las misiones espaciales a la Luna, por ejemplo. Refirámonos nuevamente a tus contactos. ¿Qué cosa hablas o qué cosa te dicen los seres de otros mundos? Bueno, inicialmente nos citaban algunos lugares magnéticos del Perú, como lo es Chilca, un desierto que está a 60 kilómetros al sur de Lima y unos 15 a 20 kilómetros ingresando hacia las montañas. Fue precisamente en estos lugares, en la soledad, donde no hay mayores interferencias de personas curiosas, donde hemos tenido las experiencias de contacto. Este video precisamente que estamos apreciando es un video donde tú estás con algunos amigos o, qué sé yo, colegas tuyos en este tipo de contactos. Exactamente en este lugar, como pueden apreciar, solitario, Chilca ha sido elegido por varias razones. Uno, porque es un lugar con una energía especial, con un magnetismo particular. Otra razón es de que Chilca está ubicado en la trayectoria de las naves extraterrestres que se desplazan de base a base. Hay una base extraterrestre que se encontraría frente a las costas de Chilca, frente a la playa Las Brujas, Las Salinas, de Puerto Viejo y León Dormido. Y los pescadores han testimoniado luces que salen del mar, inexplicablemente. Nos estás diciendo entonces que a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, concretamente del Callao, debajo de la superficie del mar, hay una base de ovnis. Pues no. ¿Y son estos ocupantes de estos ovnis los que estarían en contacto contigo? Lo que es curioso es de que cuando se registró la oleada en este verano, los pescadores en Chilca afirmaban de que veían luces extrañas que salían de las costas, Puerto Viejo, León Dormido, Chilca, y minutos más tarde se estaban filmando estos objetos en Pueblo Libre, Magdalena. Yo conversaba con los pescadores porque ellos nos conocen, siempre vamos a Chilca y allí tenemos los contactos. Hemos visto no solo las naves en avistamientos programados previa cita y algunas ocasiones en compañía de periodistas, sino que también hemos tenido un contacto físico directo con estos tripulantes. ¿Cómo eran los seres de otros mundos? ¿Qué pasó cuando tú has estado en contacto con ellos? Claro, lo que más nos extrañó es que su apariencia era humanoide, lo cual aparentemente no tiene ningún tipo de respaldo científico. ¿Puedes describirlo? ¿Puedes describírselo al público? Claro, la persona que yo vi en las experiencias diferentes que hemos tenido, yo he tenido 3 contactos físicos directos con los tripulantes de estos objetos. En una ocasión, el 30 de agosto del año 97, precisamente en Chilca, donde mostramos la filmación, tuve contacto con un ser que medía casi 3 metros de altura. Su aspecto era humanoide y precisamente tengo un dibujo que recrea la apariencia del ser que yo vi, del ser que observé. Este ser, de unos 3 metros de altura, de aspecto humanoide, de hombros algo desproporcionados frente a un humano normal, estaba en un estado como de meditación, con las manos juntas y observaba, y se comunicaba telepáticamente. En aquella experiencia, este ser me invitaba a que subiese físicamente a una de sus naves, que permanecía como flotando unos 40 metros sobre el suelo, bajísimo. Pero no me animé a hacerlo porque no me sentía preparado. Para tener un contacto directo, quizá no sea tan difícil, pero mantenerlo es un poco más complicado, porque eso requiere una preparación. Lo que ellos dicen es que nosotros